Estás mirando tu cuenta bancaria y el número que ves no tiene sentido. No porque sea pequeño, sino porque acabas de transferir $1.000.000 en una sola operación y todavía tienes suficiente para vivir el mes completo sin preocuparte por nada. 1 millón cada 30 días. Tú decides cuándo trabajas, tú decides a quién le respondes, tú decides si ese martes te quedas en casa o te vas a otro país. Para el 98% de las personas que conoces, lo que tú ganas es el número que persiguen toda su vida. Para ellos, eso es la cima, pero hay algo que todavía no sabes. Hay alguien que también está mirando su cuenta bancaria en este momento, y lo que ve no son ceros que se repiten una vez, son ceros que se repiten 10 veces más, 10 millones al mes, no como meta, como realidad cotidiana. Y esa persona no está viviendo tu misma vida con más lujos, está viviendo en un sistema completamente diferente, con reglas diferentes, con tiempos diferentes, con decisiones que tú todavía no estás tomando. Y la diferencia entre tú y esa persona no es lo que crees, no es talento, no es suerte, no es que ellos trabajen 10 veces más duro que tú. La diferencia está en algo mucho más profundo, mucho más estructural, algo que no se enseña en ningún curso y que muy pocas personas logran ver con claridad antes de que sea demasiado tarde para cambiar de dirección. Tú estás a punto de ver exactamente qué es. Primero, observa cómo piensas sobre el dinero cuando ganas 1 millón al mes. Tú trabajas, llegas a fin de mes, recibes tu pago, pagas tus gastos, guardas lo que puedes. Si sobra algo, lo inviertes o lo gastas en algo que merece la pena. Tienes disciplina, tienes metas, tienes un plan. Y comparado con alguien que gana 200,000 al mes, tú estás muy por encima. Tú has hecho las cosas bien, has estudiado, has construido una carrera o un negocio, has llegado a un nivel que muy pocos alcanzan. Y exactamente ahí está el problema. Tú sigues pensando en el dinero como algo que llega, como algo que recibes, como algo que tu esfuerzo directo genera una vez al mes y que luego tú distribuyes según tus prioridades. Tu modelo mental es: yo produzco, yo cobro, yo administro. Ese modelo funciona perfectamente para llegar a 1 millón, pero ese mismo modelo es exactamente lo que te impide pasar al siguiente nivel. La persona que gana 10 millones al mes dejó de pensar así hace mucho tiempo. Para ella, el dinero no llega, el dinero fluye. No espera fin de mes, no depende de si trabaja ese día o no. No está atada a una sola fuente. El dinero que entra en su cuenta no lo generó hoy, lo construyó hace meses o hace años, y ahora simplemente continúa moviéndose. Tú todavía eres el motor. Ella ya es el dueño de varios motores que funcionan sin que ella los empuje. Esa es la primera diferencia, y parece conceptual, pero tiene consecuencias físicas, concretas y medibles en tu cuenta bancaria. Imagina que tú ganas 1 millón al mes con tu trabajo o con tu negocio principal. Tú dedicas tiempo, energía y atención, produces resultados, cobras, gastas, ahorras. Ese ciclo funciona, pero tiene un techo que tú no siempre puedes ver desde adentro, porque cada vez que quieres ganar más, el costo inmediato es más tiempo, más energía o más riesgo. Quieres pasar a 1.200.000, trabajas más, quieres llegar a 1.500.000, escalas más, quieres llegar a 2 millones. Ya estás al límite de lo que puedes hacer con tu propio cuerpo y tu propio tiempo en un mes de 30 días. Y ahí toca una pregunta que la mayoría no se hace a tiempo. ¿Cuántas horas tiene tu mes? 720. Eso es todo. No importa cuánto cobres por hora, no importa cuán eficiente seas, el techo físico de tu modelo existe. Y si tú eres el único motor, en algún punto el motor se calienta, se desgasta o simplemente no puede ir más rápido. La persona que gana 10 millones al mes resolvió ese problema de una manera diferente. Ella no intentó trabajar más horas, ella construyó estructuras que trabajan cuando ella duerme, cuando viaja, cuando no hace absolutamente nada. No una estructura, varias, cada una con su propio flujo de ingresos, y esas estructuras no dependen de su presencia física para funcionar. Tú todavía estás construyendo la primera, ella ya tiene la quinta funcionando mientras construye la sexta. Ahora entra en algo que duele más de lo que parece a simple vista. Cuando tú ganas 1 millón al mes, tu relación con el gasto cambia de maneras que tú no siempre notas a tiempo. Porque 1 millón es suficiente para vivir bien, para permitirte cosas que antes no podías, para no sentir la presión constante del dinero ajustado. Y esa comodidad es peligrosa, no porque gastar esté mal, sino porque cuando el dinero es suficiente para cubrir lo que quieres, el impulso natural es cubrirlo. Tu estilo de vida sube para encontrar tu ingreso. Antes vivías con 300,000 al mes y parecía imposible. Luego ganaste 500,000 y te adaptaste. Luego llegaste al millón y ahora tu estructura de vida cuesta 700,000 al mes de manera fija. Alquiler, carro, comida, salidas, plataformas, caprichos que ya no parecen caprichos porque puedes pagarlos. Eso se llama inflación de estilo de vida. Y no es un problema moral, es un problema matemático. Porque si tu ingreso baja o se interrumpe, tú tienes muy poco margen antes de sentir el impacto. La persona que gana 10 millones al mes tiene una relación completamente distinta con ese concepto. No porque gaste menos, muchas veces gasta más, mucho más, pero la proporción entre lo que gasta y lo que genera es completamente diferente. Si ella gana 10 millones y gasta 4 millones en su estilo de vida, le quedan 6 millones disponibles para construir más estructuras. Esos 6 millones no descansan, entran en activos, en negocios, en inversiones, en sistemas que generan más dinero. El dinero que a ti te cuesta un mes entero de trabajo, a ella le sobra después de vivir como quiere. Y ese excedente construye la siguiente diferencia
diferencia. Hablemos de tiempo, porque aquí es donde las cosas se vuelven más claras y más incómodas al mismo tiempo. Tú ganas 1 millón al mes. Eso probablemente significa que tienes una o dos fuentes de ingreso que funcionan bien. Tienes un negocio, tienes clientes, tienes contratos. Esas fuentes requieren tu atención de manera regular. Si tú desapareces durante 2 semanas sin preparación previa, algo se afecta. Quizás no se rompe todo, pero algo se afloja. Hay decisiones que solo tú puedes tomar. Hay problemas que solo tú puedes resolver. Hay personas que solo te necesitan a ti. Eso no es libertad, es dependencia mutua disfrazada de éxito. La persona que gana 10 millones al mes tiene una arquitectura diferente. Sus fuentes de ingreso no dependen de que ella esté presente. Tiene equipos, tiene sistemas, tiene estructuras donde otras personas o procesos toman decisiones dentro de parámetros que ella estableció. Ella no está en la operación, ella está en la estrategia. Y hay una diferencia enorme entre esas dos posiciones. Tú resuelves problemas, ella diseña sistemas que resuelven problemas sin que ella esté. Eso cambia completamente cómo vives un martes cualquiera. Aquí llega algo que casi nadie entiende bien desde afuera. La persona que gana 10 millones al mes no tiene 10 fuentes de ingreso. Tiene 3 o 4 muy fuertes y varias secundarias que alimentan el sistema. Pero la diferencia no está solo en la cantidad de fuentes, está en el tipo de fuentes. Porque no todas las fuentes de ingreso son iguales. Algunas te requieren, otras no. Tú probablemente tienes fuentes que te requieren, clientes que te llaman, proyectos que dependen de tu trabajo directo, un negocio donde tú eres el producto o el ejecutor principal. Eso genera ingresos, pero te ata al tiempo, a la energía, a la presencia. Ella tiene fuentes que no la requieren, activos que generan rentas, negocios donde ella es accionista, no operador, sistemas de distribución que venden sin que ella venda, estructuras legales que capturan valor de manera automática, inversiones que crecen con o sin su atención. Y la diferencia en ingresos no es la causa, es la consecuencia de esa diferencia en el tipo de fuentes. Tú aún no has construido suficientes fuentes que no te requieran. Ella ya construyó suficientes para nunca tener que preocuparse por esa diferencia de nuevo. Ahora entra en la mente de alguien que gana 10 millones al mes durante exactamente un día. Despierta. No revisa mensajes urgentes porque no hay urgencias que dependan de ella. Revisa números, no de lo que tiene que hacer hoy, sino de cómo están funcionando sus sistemas. ¿Qué entró anoche? ¿Qué salió? ¿Qué indicador está por debajo de lo esperado? ¿Qué proceso necesita un ajuste? Esas preguntas no requieren que ella trabaje 8 horas. Requieren que ella piense con claridad durante 1 o 2 horas y tome decisiones precisas. El resto del día es suyo. Tú despierta un día normal y tu mente ya está en lo que tienes que entregar, en el cliente que está esperando, en el problema que apareció ayer y que hoy necesita solución. Tu día empieza desde la primera notificación. Y esa diferencia no es de actitud ni de mentalidad positiva. Es estructural. Es el resultado de las decisiones de inversión y construcción que ella tomó antes, durante meses o años que tú todavía estás tomando o todavía no has tomado. Cuando tú ganas 1 millón al mes, el riesgo que enfrentas tiene una forma específica. Si tu fuente principal falla, tu ingreso cae de manera directa y proporcional. Si pierdes un cliente importante, si tu negocio tiene un mal mes, si hay un problema legal o un cambio de mercado, el impacto llega directamente a tu vida personal. Tus gastos fijos no esperan, tu alquiler no se pausa, tu estructura de vida no entiende que tuviste un mal mes. Eso significa que tú operas con una presión de fondo constante que muchas veces no reconoces como presión porque se convirtió en el estado normal. La persona que gana 10 millones al mes tiene un perfil de riesgo completamente diferente. No porque no tenga riesgos, los tiene, pero sus riesgos están distribuidos entre múltiples fuentes, múltiples industrias, múltiples geografías a veces. Si una fuente falla, las otras continúan. Si un mercado cambia, otro compensa. Su ingreso no es una columna frágil, es una red, y esa red le da algo que el dinero no puede comprarse directamente, pero que el dinero construye de manera inevitable si sabes cómo usarlo. Le da capacidad de no tomar decisiones desde el miedo. Eso último merece un momento completo. Tú tomas decisiones financieras todos los días. ¿Acepto este contrato aunque no me convence del todo? ¿Bajo mis precios para asegurar este cliente? ¿Acepto estas condiciones aunque no son las mejores porque necesito el flujo de caja? ¿Postulo a este proyecto aunque no es exactamente lo que quiero porque no me puedo dar el lujo de rechazar ingresos? Esas decisiones tienen un nombre. Se llaman decisiones desde la escasez. No porque no tengas dinero, sino porque no tienes suficiente margen para decir que no sin consecuencias. Y cuando tomas decisiones desde la escasez de manera consistente, el tipo de proyectos que aceptas, el tipo de clientes que construyes, el tipo de relaciones comerciales que estableces, todos se forman alrededor de esa presión. Tu negocio toma la forma de tu necesidad, no la forma de tu estrategia. La persona que gana 10 millones al mes toma decisiones desde la abundancia, no porque sea más valiente, sino porque sus números le permiten decir que no. Puede rechazar
rechazar ese contrato porque tiene 4 más funcionando. Puede negarse a bajar sus precios porque no necesita ese cliente específico. Puede esperar la oportunidad correcta porque sus gastos fijos están cubiertos durante varios meses con lo que ya tiene construido. Y esa capacidad de esperar, de elegir, de decir que no, esa es quizás la ventaja más poderosa y menos visible de ganar 10 millones al mes. La calidad de las oportunidades que llegas a construir cambia completamente cuando puedes elegirlas. Hagamos un ejercicio concreto. Tú ganas 1 millón al mes. Gastas 700,000, guardas 300,000, al año tienes 3,600,000 acumulados. Si los inviertes de manera inteligente en algo que te genera un 10% anual, al final del año tienes 3,960,000, un crecimiento de 360,000 pesos. Bien, ahora imagina que ganas 10 millones al mes, gastas 4 millones, guardas 6 millones, al año tienes 72 millones acumulados. Si los inviertes de la misma manera al 10% anual, al final del año tienes 79,200,000, un crecimiento de 7,200,000 en 12 meses. Tú creciste 360,000, ella creció 7,200,000. En el mismo periodo, con la misma estrategia de inversión, con el mismo porcentaje de retorno. Eso no es suerte, es matemática, y es matemática que se repite cada año con más fuerza porque el punto de partida del año siguiente es más alto. El efecto compuesto no actúa sobre el porcentaje, actúa sobre la base, y cuando la base es 10 veces mayor, el efecto compuesto construye 10 veces más riqueza en el mismo tiempo. Dentro de 10 años, esa diferencia no es multiplicada por 10, es multiplicada por mucho más, porque el crecimiento de ella tuvo más capital para comprar más activos, que generaron más flujo, que se reinvirtió en más estructuras, que multiplicaron el número de partida de manera que la distancia entre tú y ella ya no es de 10 veces, es de 50 o de 100. Y aquí llega algo que la mayoría no quiere escuchar. La diferencia entre ganar 1 millón y ganar 10 millones no empezó con el dinero, empezó con una decisión que tú todavía no has tomado, o que tomaste pero no suficientemente profundo. Esa decisión es dejar de ser el producto. Cuando tú eres el producto, tu tiempo es el límite. Cuando dejas de ser el producto y te conviertes en el arquitecto del sistema que produce, el límite cambia. Ya no es cuántas horas tienes, es que también diseñas, que también delegas, que también construyes procesos que otros pueden ejecutar mejor que tú en sus áreas específicas. La persona que gana 10 millones al mes tomó esa decisión en algún punto de su historia. No necesariamente con facilidad, no necesariamente sin miedo, pero la tomó, y la ejecutó, y construyó la distancia que ahora existe entre su número y el tuyo. Tú sigues siendo muy bueno en lo que haces, eso no está en duda. Pero ser muy bueno en lo que haces es exactamente lo que te mantiene haciendo lo que haces, y hacer lo que haces tiene un techo que puedes ver con claridad si miras hacia arriba sin defenderte. Hablemos de la red que construyen, no de contactos, de red en el sentido más estratégico. Cuando ganas 1 millón al mes, tu red profesional está formada principalmente por personas que están en tu mismo nivel o cerca. Clientes, colaboradores, proveedores, pares del sector. Esas relaciones son valiosas. Te dan proyectos, referencias, visibilidad dentro de tu industria. Pero cuando ganas 10 millones al mes, tu red cambia de naturaleza. Porque para llegar a ese nivel, en algún punto tuviste que estar cerca de personas que ya estaban ahí, que ya tenían acceso a oportunidades de diferente escala, que te mostraron cómo se ve el siguiente nivel desde adentro, que te presentaron a inversionistas, a socios, a estructuras que tú no sabías que existían desde tu posición anterior. La red no es solo quien conoces, es a que tienes acceso gracias a quien conoces. Y las oportunidades que circulan en la red de alguien que gana 10 millones al mes no son las mismas que circulan en tu red actual. No porque las tuyas sean malas, sino porque las suyas están en otra capa del sistema económico. Una capa donde los proyectos tienen escalas diferentes, donde los socios tienen recursos diferentes, donde los acuerdos se hacen de manera diferente y con condiciones que no son públicas ni accesibles desde fuera. Eso es lo que nadie te cuenta sobre la diferencia de ingresos, que no es solo una diferencia de cantidad, es una diferencia de acceso, y el acceso cambia lo que puedes construir en el siguiente ciclo. Existe algo que las personas que ganan 10 millones al mes hacen de manera diferente con relación al tiempo que las personas en tu nivel todavía no han aprendido a valorar de la misma forma. No es que trabajen menos, es que invierten tiempo de manera diferente. Tú probablemente inviertes la mayoría de tu tiempo en producir, en ejecutar, en entregar. Ese tiempo genera ingresos directos, es tiempo productivo de la manera más obvia y más medible. Ella invierte tiempo en construir sistemas que produzcan de manera autónoma. Ese tiempo no genera ingresos directos esta semana, ni este mes, a veces ni este año. Pero dentro de 18 meses, ese sistema corre solo y genera ingresos constantes sin que ella le dedique tiempo adicional. Tú ves ese tipo de inversión como un riesgo o como un lujo que no puedes permitirte porque necesitas el ingreso inmediato. Ella lo ve como la única forma de escalar sin
destruirse en el proceso. Y esa diferencia de perspectiva sobre el tiempo es quizás la brecha más difícil de cerrar, porque requiere que aceptes una incomodidad presente a cambio de una ventaja futura que todavía no puedes ver ni tocar. Requiere que dejes de optimizar para el mes que viene y empieces a diseñar para los próximos 3 años. Ese cambio de perspectiva temporal es tan difícil que la mayoría de las personas que ganan 1 millón al mes nunca lo hacen, y por eso la mayoría de las personas que ganan 1 millón al mes siguen ganando 1 millón al mes durante toda su carrera. Cómodos, seguros, sin ver el techo porque están demasiado ocupados mirando el piso inmediato. Ahora entra en algo que tiene que ver con la identidad, porque aquí es donde la diferencia se vuelve más sutil y más poderosa al mismo tiempo. Cuando ganas 1 millón al mes, tu identidad profesional probablemente está construida alrededor de lo que haces. Eres el experto en esto, el especialista en aquello, el mejor en determinada área. Tu reputación está ligada a tu habilidad personal, a tu criterio, a tu capacidad de ejecución directa. Y eso te dio el millón. Esa identidad funciona para llegar hasta aquí. Pero esa misma identidad se convierte en un obstáculo para ir más lejos, porque si tú eres el experto, tú eres la única persona que puede tomar ciertas decisiones. Y si tú eres la única persona que puede tomar ciertas decisiones, el negocio te necesita. Y si el negocio te necesita, el negocio no puede escalar más allá de lo que tú puedes manejar directamente. La persona que gana 10 millones al mes tiene una identidad diferente. No es el experto, es el arquitecto. No es quien ejecuta mejor, es quien diseña los sistemas que otros ejecutan bien. Su valor no está en lo que sabe hacer con sus propias manos o su propia mente. Su valor está en su capacidad de crear estructuras donde otras personas, procesos y herramientas generan resultados sin que ella esté presente en cada paso. Ese cambio de identidad es incómodo, porque significa soltar el control de las cosas que tú haces mejor. Significa confiar en que otros puedan ejecutar bien en áreas donde tú podrías hacerlo mejor. Significa valorarte no por lo que produces directamente, sino por lo que construyes para que otros produzcan. Y muchas personas que ganan 1 millón al mes nunca dan ese paso porque sienten que si no están en la ejecución están perdiendo algo, que si no son el experto no tienen valor, que si delegan lo que hacen bien se vuelven prescindibles. Ese miedo es exactamente el que mantiene el techo donde está. Hablemos de deuda, porque aquí hay una diferencia que muy pocas personas entienden desde afuera. Cuando tú ganas 1 millón al mes, tu relación con la deuda probablemente es conservadora. Prefieres no deberle a nadie. Si puedes comprar algo de contado, lo compras de contado. La deuda se siente como una carga, como un riesgo, como algo que reduce tu libertad. Esa mentalidad es razonable desde una perspectiva de seguridad personal, pero es profundamente diferente de cómo la persona que gana 10 millones piensa sobre la deuda. Para ella, la deuda es una herramienta. No toda deuda, no la deuda de consumo, no la deuda para financiar gastos, sino la deuda estratégica. La deuda que tú usas para adquirir activos que generan más que el costo de esa deuda. Si puedo tomar prestado a un 8% anual e invertir ese capital en algo que genera un 20% anual, la diferencia de 12 puntos es ganancia pura. Y no la estoy construyendo con mi propio dinero, la estoy construyendo con dinero prestado. Eso multiplica la velocidad de construcción de riqueza de maneras que son matemáticamente muy superiores a ahorrar y luego invertir. Porque mientras ahorras, el tiempo pasa. Y el tiempo en los mercados o en los negocios tiene un valor enorme que muchas veces es mayor que el costo financiero del préstamo. La persona que gana 10 millones usa apalancamiento de manera inteligente y constante. Tú probablemente lo evitas porque te enseñaron que las deudas son peligrosas. Y sí, las deudas de consumo son peligrosas. Las deudas mal estructuradas son peligrosas. Pero la deuda inteligente, bien estructurada, con activos claros como respaldo, es uno de los mecanismos más poderosos de construcción de patrimonio que existen. Y la persona que gana 10 millones lo sabe y lo usa. Y eso construye una diferencia adicional que tú no estás construyendo porque estás esperando tener el capital propio antes de invertir. Ella no espera. Ella actúa con capital de otros mientras el suyo sigue trabajando en otra parte. Existe un momento específico en la trayectoria de quien gana 10 millones al mes que tú probablemente todavía no has vivido. Y entender ese momento puede cambiar todo lo que estás haciendo ahora mismo. Ese momento es cuando una de tus estructuras de ingresos supera tus gastos totales de vida. Piénsalo así. Si tú tienes gastos fijos de 400,000 pesos al mes y construiste una fuente de ingresos pasivos o semipasivos que genera 500,000 al mes, en ese momento algo cambia. Tu supervivencia financiera ya no depende de que trabajes. Tu trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una elección. Y esa transición cambia completamente cómo tomas decisiones, qué proyectos aceptas, qué riesgos estás dispuesto a correr. La persona que gana 10 millones al mes no llegó ahí de un salto. Llegó porque en algún punto tuvo su primer activo cubriendo sus gastos básicos. Luego el segundo activo le dio margen. Luego el tercero le dio libertad real. Y el cuarto, el quinto, el sexto, ya no los construyó por necesidad sino por diseño estratégico. Cada nivel
nivel de ingreso que superas debería liberarte un poco más de la necesidad de seguir exactamente como estás, pero eso solo pasa si usas el excedente para construir el siguiente activo en lugar de usarlo para subir tu estilo de vida al mismo ritmo en que sube tu ingreso. Tú tienes ese excedente ahora mismo. La pregunta no es si puedes construir el siguiente nivel. La pregunta es si estás usando ese excedente para construirlo o para vivir mejor dentro del mismo nivel que ya tienes. Hablemos de las cosas que la persona que gana 10 millones puede hacer y que tú todavía no puedes hacer de la misma manera. No estamos hablando de viajes en primera clase ni de restaurantes caros. Esas son consecuencias superficiales que no revelan nada importante. Estamos hablando de decisiones estratégicas. Ella puede invertir 50 millones en una oportunidad sin sentir que está apostando su estabilidad. Tú tienes que pensarlo 2 veces antes de comprometer 10 millones porque eso representa 10 meses de tu ingreso. Ella tiene meses de ese nivel disponibles como capital de inversión sin tocar sus activos principales. Ella puede contratar al mejor especialista del sector para un proyecto específico sin negociar el precio a la baja. Tú tienes que encontrar el equilibrio entre calidad y costo porque tu margen no absorbe la tarifa del mejor sin comprometer otras cosas. Ella puede aguantar 6 meses en un proyecto que todavía no genera ingresos porque tiene suficiente estructura cubriendo sus gastos durante ese tiempo. Tú necesitas ver retorno más rápido porque tu tolerancia al tiempo sin ingreso es más corta. Esas diferencias no son de actitud ni de valentía, son de estructura financiera. Y la estructura financiera se construye con decisiones específicas tomadas en un orden específico durante un tiempo suficientemente largo. La buena noticia es que ese orden y ese tiempo no son un secreto, son exactamente lo que estás empezando a entender ahora mismo. Y ahora llega el momento más importante, no el que esperabas, no una fórmula mágica ni un paso secreto que nadie te dijo, sino algo más incómodo que eso. La diferencia entre la persona que gana 1 millón y la que gana 10 millones no está principalmente en lo que saben, está en cuando dejaron de actuar como si el ingreso de este mes fuera el fin del sistema y empezaron a actuar como si fuera la materia prima del sistema del mes que viene. Esa frase tiene más consecuencias prácticas de las que parece a primera lectura. Cuando actúas como si el ingreso de este mes fuera el fin del sistema, tu decisión natural es disfrutarlo, protegerlo, hacer que dure. Tu enfoque es defensivo, tu energía va a conservar lo que tienes. Cuando actúas como si el ingreso de este mes fuera la materia prima del mes que viene, tu decisión natural es transformarlo. Tu enfoque es ofensivo. Tu energía va a convertir ese millón en una estructura que el mes siguiente produzca 1.200.000 o que genere algo que dentro de un año produzca 2 millones. Esa diferencia de postura frente al dinero que ya tienes es lo que separa las trayectorias, no el punto de partida, no el talento, no el sector, no las circunstancias externas. La persona que gana 10 millones al mes aprendió a ver el dinero que entra como combustible para construir más motores. Tú todavía lo estás viendo como el resultado final del motor que ya tienes. Existe un dato que pocas veces se menciona y que cambia completamente cómo se ve esta diferencia. La distancia entre ganar 1 millón y ganar 10 millones es de 10 veces. Eso parece enorme, y lo es en términos absolutos, pero la distancia entre ganar 100.000 al mes y ganar 1 millón también era de 10 veces, y tú ya la recorriste. Ya pasaste de un nivel que parecía imposible a otro que ahora es tu realidad cotidiana. Y cuando llegaste a ese millón, no fue porque de repente te volviste 10 veces más inteligente o 10 veces más talentoso. Fue porque algo en tu modelo cambió. Algo en la manera en que construiste tus fuentes de ingreso, en la manera en que te posicionaste, en las decisiones que tomaste en un periodo específico. La misma lógica aplica para el siguiente salto. No necesitas ser 10 veces más talentoso. Necesitas que el modelo cambie de la manera correcta en el momento correcto. Y el modelo correcto ya no es ser mejor en lo que haces. Es construir sistemas que hagan lo que tú haces sin que tú tengas que estar presente. Tú ya hiciste un salto de 10 veces antes, y no fue lineal, no fue gradual. En algún punto algo rompió y los números cambiaron de manera significativa en un periodo relativamente corto. El siguiente salto tampoco va a ser lineal, tampoco va a ser gradual. Va a venir de una decisión estructural que todavía no has tomado o que has tomado a medias o que has estado posponiendo porque parece riesgosa o prematura. ¿Cuál es esa decisión para ti en este momento exacto? No te lo digo yo. Te lo dices tú si te detienes a mirar con honestidad lo que estás construyendo y lo que estás evitando construir. Porque hay algo que tú ya sabes que deberías estar construyendo y que no estás construyendo todavía. No porque no puedas, sino porque hacerlo implica soltar algo que te da seguridad ahora mismo pero que te está poniendo un techo a largo plazo. Eso puede ser un cliente que tú deberías dejar ir porque te mantiene ocupado y te impide construir algo más escalable. Puede ser un modelo de negocio que funciona bien pero que requiere tu presencia en cada paso. Puede ser la decisión de contratar a alguien que haga lo que tú haces bien para que tú puedas hacer lo que nadie más puede hacer en tu organización. Puede ser la decisión de dejar de vender tiempo y empezar a vender sistemas. Cualquiera que sea esa decisión, la persona que hoy gana 10 millones al mes ya la tomó. Tú todavía la estás pensando. Y aquí hay algo más, la diferencia no solo está en los ingresos, está en quien lleva años ganando 10 millones al mes, ya no piensa en términos de ingresos mensuales, piensa en términos de patrimonio. No le pregunta a su contador cuánto ganó este mes, le pregunta cuánto vale lo que construyó este año. Esa diferencia conceptual no es trivial, porque el patrimonio
patrimonio se construye de manera diferente a cómo se construye el ingreso mensual. El ingreso mensual viene de lo que produces, el patrimonio viene de lo que posees, y tú puedes producir mucho durante muchos años y terminar con muy poco patrimonio si todo lo que produces lo conviertes en gasto. O puedes producir menos y terminar con mucho más patrimonio si conviertes consistentemente una parte de lo que produces en activos que posees. Quien gana 10 millones al mes piensa en posesiones, no en producciones. Piensa en qué posee hoy que mañana va a valer más, que va a generar más flujo, que va a ampliar su base de construcción, no en cuánto va a producir el mes que viene. Ese cambio de perspectiva de producción a posesión es uno de los cambios más difíciles de hacer porque va en contra de todo lo que el sistema laboral te enseñó desde pequeño. Te enseñaron a producir, a trabajar, a esforzarte. Nadie te enseñó a poseer, nadie te enseñó que lo que posees puede trabajar por ti más duro de lo que tú puedes trabajar por ti mismo. Hagamos otro número concreto para que esto no quede en lo abstracto. Imagina que a partir de hoy decides que cada mes, de ese millón que ganas, vas a destinar 250,000 pesos a construir activos. No a ahorrar para gastar después, a comprar o construir activos que generen flujo de caja. En el mes 1, tienes 250,000 trabajando. Generan quizás 2% mensual si los inviertes bien en algo conservador. Son 5,000 pesos adicionales ese mes. En el mes 12, tienes 3 millones trabajando. Generan 60,000 pesos al mes. En el mes 24, tienes 6 millones trabajando. Generan 120,000 pesos al mes. En el mes 36, tienes 9 millones trabajando. Generan 180,000 pesos al mes. Ahora incluye el efecto compuesto, porque ese retorno mensual también se reinvierte. En el mes 36 no tienes 9 millones. Tienes más, porque los retornos también se convirtieron en activos. Y los retornos de los retornos también. En el mes 48, el número empieza a moverse de maneras que parecen desproporcionadas con la inversión inicial. Y ese es solo el primer activo. Si a los 18 meses construiste o compraste una segunda fuente de flujo con parte de ese capital acumulado, el proceso se duplica. Y si construiste una tercera a los 30 meses, se triplica. No con más trabajo, con más construcción. Dentro de 10 años, las personas que empezaron a construir activos cuando ganaban 1 millón al mes son las que hoy ganan 10 millones. No porque les tocó la lotería, sino porque pusieron en marcha el mismo mecanismo que cualquier persona con suficiente ingreso puede poner en marcha si toma la decisión correcta en el momento correcto. Tú estás en ese momento ahora mismo. Hay una última cosa que quiero que veas antes de que esto termine. La persona que gana 10 millones al mes no duerme mejor que tú porque tiene más dinero. Duerme mejor porque tiene más opciones. Más opciones de qué proyecto tomar. Más opciones de con quién trabajar. Más opciones de cuándo hacerlo y cuándo no. Más opciones de qué sacrificar y qué proteger. Y las opciones, en el sentido más profundo, son la forma más real que tiene la libertad de manifestarse en la vida cotidiana de una persona. Tú ya tienes más opciones que la mayoría. Eso no es menor. Eso es el resultado de años de decisiones correctas, de disciplina, de construcción genuina. Pero las opciones que tienes ahora también tienen un techo. Y ese techo está directamente relacionado con cuántas fuentes de ingreso independientes de tu tiempo has construido hasta este momento. Cada nueva fuente de ingreso que no te requiere es una opción adicional que antes no tenías. Una opción de decir que no. Una opción de esperar. Una opción de apostar por algo más grande porque ya tienes la base cubierta. Una opción de vivir sin que el dinero sea la razón principal detrás de cada decisión importante de tu vida. La persona que gana 10 millones al mes lleva años construyendo opciones en lugar de construir solo ingresos. Tú todavía estás construyendo principalmente ingresos. Y la diferencia entre esas dos estrategias de construcción es exactamente lo que dentro de 10 años va a determinar en cuál de los dos lados de esta historia estás. Hablemos de algo que muy pocas personas mencionan cuando comparan estos dos niveles. Algo que no aparece en los libros de finanzas personales ni en los cursos de negocios. Algo que solo ves cuando estás suficientemente cerca de alguien que opera en el nivel de los 10 millones al mes. La soledad de las decisiones. Cuando ganas 1 millón al mes, tus decisiones financieras más importantes tienen un peso real pero manejable. Si te equivocas en una inversión de 500,000 pesos, duele pero no destruye. Si un proyecto falla, ajustas y sigues. El margen de error es incómodo pero no catastrófico. Tienes personas cercanas que entienden, al menos aproximadamente, el tipo de decisiones que tomas. Puedes hablar con alguien que lo ha vivido parecido. Cuando ganas 10 millones al mes, el tamaño de tus decisiones supera la capacidad de comprensión de la mayoría de las personas que te rodean. Una decisión de inversión de 30 millones de pesos no es algo que puedas discutir con tu familia sin crear ansiedad innecesaria. No es algo que puedes explicar a tus amigos de confianza sin que el contexto se pierda completamente. Las personas que quieres y en quienes confías no tienen el marco de referencia para darte retroalimentación útil sobre ese tipo de decisión. Eso significa que en ese nivel operas con un nivel de aislamiento intelectual que es uno de los costos ocultos más significativos de estar ahí. La persona que gana 10 millones al mes necesita construir un círculo de confianza diferente. No de personas que la quieran más, sino de personas que entiendan el tamaño de lo que está decidiendo. Ese círculo tarda años en construirse. Y mientras no está completamente formado, hay una soledad estratégica real en ese nivel que desde fuera no se ve porque está cubierta por los resultados visibles. Tú probablemente ya sientes algo de esto en tu nivel actual. Hay decisiones que tomas y que solo tú entiendes completamente. Hay
riesgos que calculas y que a los demás parecen demasiado grandes o demasiado pequeños. Hay una distancia entre lo que ves y lo que los demás ven que se amplía en la medida en que subes. Esa distancia no desaparece en el siguiente nivel, se profundiza. Es uno de los precios que nadie menciona, pero es real, y quien llega al nivel de los 10 millones sin haberlo anticipado, a veces lo encuentra más difícil que cualquier desafío financiero. Hay un concepto que la persona que gana 10 millones entiende de manera visceral y que tú todavía estás aprendiendo a entender de manera intelectual. El concepto de velocidad del dinero. No es cuánto tienes, es qué tan rápido se mueve lo que tienes entre oportunidades que generan retorno. Imagina que tienes $1.000.000 en una cuenta de ahorros generando un 3% anual. Ese dinero se está moviendo lento, muy lento, está generando $30,000 al año. Está vivo pero apenas. Ahora imagina que ese mismo millón entra en un negocio que tiene un ciclo de 90 días. En 90 días se convierte en $1.200.000. Ese $1.200.000 entra inmediatamente en el siguiente ciclo. En otros 90 días se convierte en $1.440.000. En 6 meses tu millón ya es $1.440.000. En 12 meses superó los 2 millones. Mismo capital, diferente velocidad. Resultado completamente diferente. La persona que gana 10 millones al mes tiene una obsesión casi silenciosa con la velocidad del dinero. No le gusta el capital durmiendo. No le gusta el capital en posiciones que generan muy poco. No le gusta tener más liquidez de la estrictamente necesaria como reserva estratégica porque entiende que cada peso que no está generando retorno es un peso que está perdiendo velocidad. Tú probablemente tienes capital que está durmiendo en este momento. No por descuido, sino porque no encontraste todavía la oportunidad correcta para moverlo, o porque el volumen te da comodidad psicológica, o porque estás esperando el momento perfecto para invertir. El momento perfecto para la persona que gana 10 millones no existe. Existe el momento actual y la mejor oportunidad disponible en ese momento. Y esa oportunidad siempre es mejor que dejar el capital quieto. Esa diferencia de mentalidad frente al capital parado construye una brecha adicional que se suma a todas las demás que ya hemos visto. Existe una habilidad que la persona que gana 10 millones al mes dominó antes de llegar a ese nivel y que tú posiblemente todavía estás desarrollando. La habilidad de leer el tiempo de los mercados en función de los ciclos. No de manera perfecta, no con certeza absoluta, sino con suficiente precisión para posicionarse antes de que la mayoría vea la oportunidad. Esto no es especulación ni adivinanza, es lectura de patrones que se repiten. Los ciclos económicos existen, los ciclos de los sectores existen, los ciclos de las industrias existen, y quien ha construido suficiente capital como para tener posiciones en múltiples sectores aprende a ver cuándo un ciclo está en su parte baja antes de que suba, y cuándo está en su parte alta antes de que baje. Cuando un sector está en su parte baja, el capital disponible para entrar en ese momento compra el doble o el triple de posición por el mismo precio que compraría en la parte alta. Y cuando el ciclo sube, esa posición multiplica su valor de maneras que el promedio del mercado no reproduce. La persona que gana 10 millones al mes tiene el capital disponible para entrar en los momentos bajos de los ciclos. Tú, con 1 millón al mes, tienes mucho menos margen para hacerlo porque la mayor parte de tu capital está comprometida en tu estructura de vida y en el mantenimiento de tus fuentes de ingreso actuales. Esa diferencia de capacidad de acción en los momentos clave del ciclo construye retornos que son desproporcionadamente superiores a los retornos que captura quien entra cuando el ciclo ya es visible y el precio ya subió. Es otra capa de ventaja que se acumula sobre todas las otras, y es una ventaja que solo puede ejercerse con capital libre y suficiente margen de acción. Quiero que entres en un escenario específico, no hipotético, real, del tipo que pasa todos los años en algún sector. Imagina que estás en un momento donde una industria específica está pasando por una contracción. Los activos de esa industria bajaron de precio un 40% en los últimos 18 meses. Los medios están llenos de análisis pesimistas. La mayoría de los participantes del mercado están saliendo o esperando a ver qué pasa. Tú ves la oportunidad. Entiendes que el ciclo va a recuperarse. Tienes la visión, pero tienes 1 millón al mes de ingreso y 700,000 en gastos fijos. Tu capital disponible para entrar en esa oportunidad es limitado. Puedes comprometer 200,000 o 300,000 sin poner en riesgo tu estabilidad. No más, porque si el ciclo tarda 18 meses más en recuperarse, necesitas tener suficiente para cubrir tus gastos durante ese tiempo. La persona que gana 10 millones al mes llega al mismo escenario con 6 millones mensuales de excedente y varios meses de reservas estratégicas. Puede entrar con 5 o 6 millones de pesos en esa oportunidad. Puede aguantar el tiempo que sea necesario sin que su estabilidad se vea afectada. Y cuando el ciclo se recupera, el retorno sobre 5 millones al 40% de su vida son 2 millones de ganancia. Tu retorno sobre 300,000 al mismo porcentaje son 120,000. Misma visión, misma decisión, misma oportunidad, resultados absolutamente desproporcionados. Y eso no es injusto, es matemática, es el resultado directo de tener más capital disponible para actuar cuando las oportunidades aparecen. Y el capital disponible es el resultado de decisiones tomadas en los meses y años anteriores a ese momento. Por eso el momento
momento de construir ese capital no es cuando aparece la oportunidad, es ahora, siempre es ahora. Hablemos del error más común que comete quien está en el nivel del millón al mes y que le impide pasar al siguiente. No es gastar demasiado, no es invertir mal, no es falta de visión, es optimizar demasiado temprano. Tú tienes un ingreso que funciona, un modelo que genera resultados, y el impulso natural cuando algo funciona es optimizarlo, hacerlo más eficiente, reducir los costos, mejorar los procesos, exprimir más de lo que ya existe. Y esa optimización lleva el millón a 1.100.000, a 1.200.000, quizás a 1.500.000 con suficiente esfuerzo, pero optimizar lo que existe no construye lo que todavía no existe. La persona que gana 10 millones al mes aprendió en algún punto que hay momentos donde la decisión correcta no es optimizar lo que ya funciona, sino construir algo nuevo que tiene el potencial de generar más que lo optimizado. Y esa decisión de construir algo nuevo casi siempre implica una caída temporal en la eficiencia del sistema actual porque tu tiempo y tu atención se dividen. Ese momento de caída es exactamente el momento donde la mayoría da marcha atrás. Sienten la incomodidad de que lo que funcionaba ahora funciona un poco menos bien. Vuelven a enfocarse en optimizar lo existente, y el ciclo se repite. La persona que llegó a los 10 millones atravesó ese momento de incomodidad. Dejó que lo que funcionaba funcionara un poco menos bien durante el tiempo que fue necesario para construir la siguiente estructura. Y cuando la siguiente estructura estuvo lista, el total superó ampliamente lo que la optimización eterna del sistema anterior nunca hubiera logrado. Tú probablemente estás en un ciclo de optimización ahora mismo, mejorando lo que ya tienes, haciéndolo más eficiente, y eso está bien como parte de la gestión. Pero si el 100% de tu energía estratégica va a optimizar lo existente y 0% va a construir lo siguiente, el techo permanece donde está. ¿Cuándo fue la última vez que construiste algo completamente nuevo en lugar de mejorar lo que ya funciona? Existe una diferencia en la manera en que el tiempo libre se usa que pocas veces se menciona pero que tiene consecuencias directas en los ingresos futuros. Cuando ganas 1 millón al mes y tienes tiempo libre, la tentación natural es descansar de manera total, desconectarte, no pensar en trabajo. Eso es razonable y necesario en cierta medida. Tu cuerpo y tu mente necesitan recuperación, sin ella el rendimiento cae, pero la persona que gana 10 millones al mes tiene una relación diferente con el tiempo que no está en ejecución directa. No descansa para recuperarse de la ejecución, descansa para pensar con más claridad sobre la estrategia. Esa diferencia parece sutil pero no lo es, porque el tipo de descanso que buscas cambia completamente la calidad del tiempo libre y lo que produces en él. Si descansas para recuperarte, tu tiempo libre es reactivo. Esperas que la fatiga pase para volver al modo de trabajo. Si descansas para pensar mejor, tu tiempo libre es productivo de una manera diferente. Una caminata de 40 minutos no es una pausa. Es el momento donde se conectan ideas que en el modo de ejecución no tienen espacio para conectarse. Un fin de semana sin pantallas no es una desconexión. Es el espacio donde el cerebro procesa información acumulada y produce perspectivas que no emergen en medio del ruido cotidiano. Las mejores decisiones estratégicas de las personas que operan en el nivel de los 10 millones no se tomaron en reuniones ni en sesiones de trabajo intenso. Se tomaron en momentos de quietud aparente donde el cerebro tuvo suficiente espacio para ver el panorama completo sin el ruido de lo urgente. Tú tienes ese mismo cerebro, tienes la misma capacidad, pero si tu tiempo libre es solo recuperación de la fatiga, estás perdiendo uno de los recursos más valiosos que tienes disponible. Llegamos a la parte que más importa y que menos se dice en voz alta. La persona que gana 10 millones al mes no está en una categoría diferente de humanidad. No nació con habilidades que tú no tienes. No tuvo acceso a un conocimiento secreto que está escondido detrás de una membresía de precio prohibido. No descubrió una fórmula matemática que el resto del mundo ignora. Lo que hizo fue tomar decisiones específicas, en un orden específico con consistencia suficiente durante tiempo suficiente. Primero construyó ingresos estables que superaron sus gastos básicos de manera significativa. Luego usó el excedente para comprar o construir el primer activo que generaba flujo sin requerir su presencia directa de manera constante. Luego protegió ese primer activo de la inflación de estilo de vida. No subió sus gastos al ritmo en que subía su ingreso. Luego usó el flujo del primer activo para construir el segundo, y el excedente del ingreso principal para construir el tercero. Mientras construía esas estructuras, redujo su dependencia del ingreso principal de manera gradual, lo que le dio más libertad para tomar riesgos calculados y esperar oportunidades de mayor escala. En algún punto el ingreso de las estructuras superó el ingreso principal, y en ese momento el ingreso principal dejó de ser una necesidad y se convirtió en una opción más dentro de un sistema diversificado. Ese proceso no tomó meses, tomó años, en algunos casos muchos años, pero fue consistente, y la consistencia aplicada sobre ese proceso específico produce el resultado que parece desde fuera como si fuera un salto repentino de 1 millón a 10 millones. No es un salto, es la acumulación visible de decisiones invisibles tomadas durante
durante mucho tiempo. No hay una moraleja aquí, solo hay un sistema que tiene reglas, y las reglas no cambian dependiendo de quién las lee, ni de cuánto ganas hoy, ni de cuántos años tienes, ni de en qué sector trabajas. Las reglas son las mismas para todos. La diferencia está en quién las aplica con suficiente consistencia durante suficiente tiempo como para que el sistema empiece a trabajar en su favor en lugar de en su contra. Tú ya conoces las reglas. La pregunta que se queda contigo esta noche mientras miras ese número en tu cuenta es una sola. ¿Qué estás construyendo con lo que ya tienes?